afuera? Los que están afuera, levanten la mano si están escuchando. ¿Sí se oye bien? Le pedimos especialmente a los de afuera que tengan toda su atención. No se distraiga ahí con lo que esté pasando alrededor de usted, los que están afuera, sino va usted a perder todo el beneficio de la predicación de la palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Isaías, capítulo 56, el versículo 7. Isaías 56, verso 7. Hermano, ¿alguna vez se ha puesto usted a pensar lo que va a ser el día del juicio final, especialmente para los que son pastores? ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar la responsabilidad que tiene un pastor, ¿sí?, de presentar cuentas de cada alma delante de Dios en aquel día terrible y tremendo que va a ser del juicio final? ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar qué cosa va a ser? Imagínese, Dios dice en la Escritura que Él va a darle a cada uno lo justo de acuerdo a sus obras. Ahora imagínese la responsabilidad que tiene un pastor. Imagínese usted que Dios le va a pedir cuentas al pastor de cada persona que estuvo en su congregación. De cada persona que se metió un día por la puerta a oír lo que él tenía que hablar. Va a ser una cosa tremenda en el día del juicio. Yo creo que pocas personas verdaderamente les gustaría tener la responsabilidad de un pastor o de una persona que va a dar cuentas de otro. Imagínese usted que Dios le dijera al pastor en ese día: fulano de tal estaba en pecado, pero a ti te dio miedo reprenderlo. Y por cuanto tú no quisiste reprenderlo porque te daba miedo echarte un problemita con él, se perdió y se fue al infierno. Y entonces Dios le diría: se perdió él, tú fuiste cobarde, te pierdes tú también. Usted sabe cómo son esas cosas. En otros lugares no les gusta predicar fuerte porque se le va a ir el que diezma más. Imagínese usted, el día del juicio, cuando esté ese pastor delante del trono de Dios, y Dios le dijo: tú deberías de haber predicado, pero como eras asalariado y te interesaba que no se fuera el dinero porque no confiabas en mí, no quisiste predicar duro. La gente no se arrepintió de sus pecados y entonces se perdieron. Y entonces por cobarde Dios le daría el justo pago a ese pastor. O el día tal entró por la puerta una persona, pero tú no te preparaste, no oraste, no leíste, no tenías palabras de Dios. Y la persona se fue engañada de ahí, de ese lugar. Entonces es muy seria la responsabilidad que los pastores tienen. ¿Cuántos de ustedes creen que los pastores en este lugar necesitan mucha oración de parte de la iglesia? Levante su mano. ¿Sí? Nada más fíjese, ¿sí?, el peso de responsabilidad que va a tener un pastor en el día del juicio. En Hebreos dice: él va a dar cuentas de las almas delante de Dios, no delante de un hombre aquí abajo, no, delante del Dios vivo. ¿Cuánta oración necesitan los pastores de esta congregación de parte de ustedes? Yo casi les podría decir esto: si los pastores de este lugar llegasen a caer, escuche bien, si los pastores de este lugar llegasen a entibiarse, ¿sí?, y empezar a predicar la palabra como no debe de ser, gran parte de la responsabilidad recaería sobre los hombros de la congregación aquí. Porque no oraron y no lo levantaron delante de Dios y no lo cubrieron para que estuviera predicando la palabra como debe de ser. Y así sucede. Entonces ustedes no dejen nunca de estar orando por los pastores que usted tiene. Es sumamente importante. Usted no tiene la responsabilidad. Si usted es un papá aquí, lo único que va a dar cuenta va a ser de su familia, es todo. Nada más. Si usted es una persona sola, usted da cuentas por usted mismo, básicamente. Pero el pastor no. El pastor va a dar cuentas de cada persona en la congregación. Así que mucha atención con eso. Vamos a pasar a la palabra. Isaías 56, verso 7. Dice así la Escritura: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La primera parte del versículo dice:
yo los recrearé en mi casa de oración. Yo los recrearé en mi casa de oración. Dios promete que Él va a hacer 3 cosas con el pueblo de Él. Número 1, Él los va a recrear en su casa de oración. Número 2, las oraciones, los holocaustos, van a ser aceptos. Dios va a contestar la oración. Y número 3, ¿sí? La casa de Dios, el pueblo de Dios, nosotros, vamos a ser llamados una sola cosa: casa de oración para todas las naciones. Esto es, vamos a ser conocidos como la gente de oración, como la gente que ora. No dice que la iglesia va a ser llamada casa de doctrina, no dice eso. No dice que va a ser llamado casa de sanidades, no dice eso tampoco. No dice que va a ser llamado casa de asistencia social, tampoco dice eso. Todas esas cosas son buenas: sanar los enfermos, asistir socialmente y tener buena doctrina. Pero aquí la palabra de Dios dice, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración, ¿sí? El pueblo de Dios ha sido conocido siempre y será conocido siempre, el verdadero pueblo de Dios, por ser personas de oración. Había en una ocasión un hombre que lo llegaban a buscar desde muchos lugares. Él vivía en un pueblo. Y no era un pastor, no era un maestro, no era nada. Y decían, yo quiero que me lleven con fulano de tal, porque sabían que ese hombre pasaba la mayor parte del día orando. Llévenme con el intercesor, decían. Llévenme con el hombre de Dios, llévenme con el profeta de Dios, para que él pueda orar a Dios por mí, para que Dios me pueda bendecir. Y aunque él no hacía sanidades, Dios por medio de él, ni era un gran hombre de mucha doctrina ni conocimiento, él era un hombre de oración. Y de muchos poblados venían a ver a ese hombre y preguntaban por el varón de oración, el profeta de Dios, los que sabían que Dios iba a escuchar la oración de él. La gente perdida iba a él para que él pusiera las peticiones delante de Dios. La iglesia, la casa de Dios, va a ser llamada casa de oración para todos los pueblos. El pueblo del Señor es conocido y será conocido por ser hombres y mujeres de oración. Y la primera parte, vuelvo a mencionar, dice que Dios promete, los recrearé en mi casa de oración. Y mucha atención a esa palabra, recrearé, ¿sí? Recrearse, ¿sí? Es estar muy feliz haciendo cierta cosa. Eso es lo que es recrearse. Tiene que ver con divertirse, deleitarse, regocijarse, gozarse. Lo que está diciendo aquí Dios, ¿sí? Es que Él, el Todopoderoso, va a tomar a los que son en verdad su pueblo y les va a dar tal experiencia y tal bendición en la oración, gloria sea al Señor, ¿sí? Que dice, los recrearé en mi casa de oración. Dice, lo voy a hacer ahí, que sea lo que mejor quieran. Como cuando usted agarra a un niño de esos que han estado encerrados 4 meses, que van a la escuela y no hacen nada, y que tienen un gran deseo de irse a jugar a un bosque o a un parque, etcétera, y que de pronto usted suelta al chamaco, suelta al chiquillo por ahí, y ¿cómo empieza el niño? Empieza como un loquito, ¿verdad que sí? Está embebido en el campo, anda corriendo por todos lados, está feliz, trae una sonrisa grande en la boca. Eso es lo que es recrearse. Bueno, Dios ha prometido, alabado sea su nombre, que Él, ¿sí?, nos llevará a su casa de oración y ahí nos va a recrear. De tal manera que sea tan bendecida esa experiencia, como si fuera un éxtasis, ¿sí? No un éxtasis religioso ni místico, sino una gran bendición, tanto que la persona no va a querer salir del lugar de oración. Tanto que la persona va a preferir oración a ninguna otra actividad, inclusive las religiosas, dentro de algún grupo, etcétera, etcétera. Dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. En esta mañana vamos a hablar acerca de la oración. La palabra oración es un ejercicio espiritual en el cual una persona se comunica con Dios. Esto es lo que quiere decir la palabra oración. Mucha atención los que son nuevos, rezo no es lo mismo que oración. Rezo es estar repitiendo ciertas oraciones ya hechas en una forma mecánica, repetitiva. El Señor Jesucristo prohibió hacer rezos. Ahora, no solo los católicos hacen rezos. Aquí tenemos personas que también ya se acostumbraron a rezar en vez de orar. Usted repite un montón de cosas y palabras que ni siquiera entiende, y usted cree que por su vana palabrería va a ser usted escuchado. Usted está rezando, nada más que está dentro de un grupo cristiano. Esa es toda la diferencia. Usted no ha salido todavía del catolicismo romano dentro de su corazón. No. Rezo es una cosa muy diferente a oración. La oración es un ejercicio espiritual, ¿sí?,
de comunicación con Dios, diálogo con Dios, relación con Dios. Es la forma en que un cristiano se relaciona con un Dios que no se puede ver, pero que es espíritu y que está presente. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la forma en que una persona se relaciona con Dios. Es comunicación, es comunión íntima, es plática directa. La oración es un ejercicio espiritual. La oración se necesita apartarse a solas para estar con Dios, con privacidad y con concentración. La oración es una cosa muy seria y requiere de mucha e intensa concentración de la mente. Mucha gente dice, yo oro, ahí todo el día estoy orando. Usted está engañado en su cabeza, usted no todo el día se puede estar orando. Jesús explicó muy bien en Mateo 6 cómo es que se ora. Él dijo, vea en lo secreto a tu Padre Celestial, en lo secreto, cerrada tu puerta. ¿Por qué? Porque la oración es algo muy serio, es un ejercicio espiritual, se requiere concentración intensa, se requiere decisión para poder orar, se requiere confianza y fe en Dios. Entonces eso es lo que es la oración. Se necesita mucha privacidad para que nuestra mente no sea distraída por los diversos afanes, etcétera, etcétera, y ruidos. Nuestra mente es muy sensible a todo lo que la rodea. Usted en su mente, si alguien grita, va a usted a pensar en por qué estará gritando esa persona. Entonces necesita privacidad, ¿sí? Se necesita concentración, estar a solas con Dios, apartarse a solas para comunicarse con Dios. La oración es también un medio de gracia. Ahora escuchen bien los que están allá afuera. Un medio de gracia es una forma en que Dios ha determinado que va a bendecirte a ti. Eso es lo que es un medio de gracia. O sea, haz de cuenta como decir, para que el agua pase de acá para acá, nosotros vamos a utilizar un medio, ¿qué? Un tubo. Ahí, por ahí, y solamente por ahí va a pasar el agua de acá a acá. No hay otro medio. Eso es lo que es un medio. Bueno, la oración es un medio de gracia. O sea, es una manera por la cual Dios tiene, ¿sí? Y es la más tremenda y la más importante, de comunicarte a ti sus bendiciones espirituales. Ahora, estoy hablando a cristianos solamente. No estoy hablando a personas que no se ha convertido a Dios todavía, porque Dios no le va a comunicar a usted nada a través de la oración. Pero a los que son sus hijos, Dios les comunica bendiciones tremendas espirituales a través de un medio que se llama oración. Ahora bien, muchos todavía no entienden que Dios los quiere bendecir. Cuando le dicen Dios te quiere bendecir, no puedes entender. Pero la verdad es esta, aquí Dios está prometiendo, y yo los voy a llevar a mi casa de oración, yo los voy a recrear, me van a gustar sus oraciones, yo los voy a bendecir a ellos. Entonces, cuando Dios tiene un hijo, Dios quiere bendecir a ese hijo. Esto es, Dios no es escaso para sus bendiciones, sino Él le quiere dar, y le quiere dar bien dado, alabado sea su nombre, ¿sí? Quiere dar abundantemente bendiciones del tipo espiritual sobre todo a las personas. Pero Él ha dicho una cosa, voy a hacerlo a través de un medio que yo tengo, oración, y básicamente va a ser a través de la oración. Dios quiere bendecir mucho a varias personas que están aquí, que son sus hijos, ¿sí? Pero no han entendido que los va a bendecir en la oración. Es el medio divino por excelencia en el cual Dios bendice a una persona. Para cualquier cosa que Dios quiere hacer, para cualquier cosa que Dios quiere dar, lo va a hacer a través de la oración. A través de la oración bendijo a Cristo. A través de la oración fortaleció al Señor Jesucristo. A través de la oración vinieron ángeles para darle fuerza a nuestro Señor Jesucristo. Por la oración fue que bajó Cristo y se hizo carne. También había gente orando para que eso sucediera. Por la oración los israelitas fueron llevados de regreso a su tierra cuando los habían cautivado los de Babilonia. Fue en respuesta a las oraciones. O sea que cuando Dios quiere bendecir a un varón o a una mujercita, una cosa va a pedirle Dios a esa persona: búscame con todo tu corazón y ponte a orar. Y una vez que la persona haga eso y persevera en eso, empieza a venirle tremenda bendición de Dios. Y escuche esto, si no hay oración, no va a haber bendición. Y apréndaselo bien de una sola vez. ¿Por qué? Porque Dios no tiene cómo bendecirte. El medio es la oración. Él dijo, a través de la oración es que yo lo voy a bendecir. A través le voy a dar fuerzas a aquel. A través de la oración voy a librar la tentación a aquel que está por allá, que está siendo muy tentado. A través de la oración le voy a dar sabiduría a aquella que le falta sabiduría. A aquel le voy a dar decisiones que tiene que tomar, le voy a enseñar qué hacer a través de la oración. Pero cuando tú dejas de orar, tú te cierras al medio de bendición de Dios. Y aunque Dios, mira, tiene las ventanas de los cielos para abrirlas sobre de ti y hacerte crecer rápido, no creces nada, sino que vas para atrás. ¿Por qué?
Pues le dije hace rato, la oración es un medio. Si quisiéramos hacer pasar agua de aquí arriba en un tinaco a un lavabo que está por allá, es a través de un tubo, no hay otra manera. Y si quito el tubo, no puede pasar el agua. Aunque digas, no puede. O sea que cuando tú dejas de orar, tú mismo te estás cerrando a la bendición de Dios. Y no es que Dios esté corta su mano, ni que a Dios le falte poder, ni nada que darte sabiduría, sino que Él está lleno de todo eso, es infinitamente rico. Sino que tú mismo, en tu ignorancia y en tu necedad, te estás cerrando las bendiciones de Dios para tu propia vida. Y te empiezas a secar. Así es como Dios comunica bendiciones. Por ejemplo, una persona no entiende bien de la Biblia, se pone a orar. Y en la oración de pronto le viene un versículo a la cabeza. Y dice, ya entendí lo que quiere decir ese versículo. Levante la mano al que le ha pasado eso. ¿Ah? Pues es cierto. ¿Cómo le vino? ¿Comiendo tacos? No le vino comiendo tacos el versículo. Le vino orando. Orando es que entendió las cosas. ¿Cierto o no es cierto? Cuando estaba en el trabajo, en la máquina de escribir, no, ahí no le vino la bendición. ¿Sí? Cuando estaba leyendo, no entendía nada. No, tampoco le vino a través de la lectura. La lectura es otra forma. Pero la principal forma en que Dios comunica bendiciones es a través de la oración. Por ejemplo, otro no sabe qué decidir. Su mente está confundida, anda muy ansioso porque está tomando ciertas decisiones importantes en su trabajo o en su casa. Se pone a orar y de pronto, sí o no, le viene una claridad en la mente. Dice, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, la oración es el medio por el cual el Espíritu Santo viene y empieza a influenciarte y a bendecirte y a darte entendimiento de las cosas. Y la persona no sabía qué decisión tomar, pero cuando está orando de pronto le viene una claridad, como que se le aclaran los pensamientos, su mente se pone lúcida, razona correctamente por la influencia de Dios y toma su decisión y ahí está la bendición otra vez. ¿Cómo se la dio? Por medio de la oración. O otro está siendo tentado en su trabajo. Hay una tentación que lo asedia y no quiere caer al pecado. ¿Qué hace? Lo que Cristo dijo. Se pone de rodillas, se pone a orar y de pronto le viene fuerza contra la tentación. Pero no le viene mágicamente. No sintió de pronto rayos y centellas que le pasaban. ¡Ya, soy libre de la tentación! No. Simplemente se levanta y camina ese día y se da cuenta que ya no le vino la tentación. ¿Cierto o no es cierto? La oración no es que se vea, ¿sí? Pero sí funciona. No es algo mágico, no es algo místico, pero sí funciona. Y la persona de pronto pasa un día y pasa dos y se da cuenta de una cosa. Ya no tengo la tentación. ¿Por qué? Dios lo fortaleció con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo y la persona de pronto dice, ya no me es tentación esta cosa. Estoy muy fortalecido. Así es como Dios bendice en la oración. Otro, por ejemplo, quiere ganar las almas, pero se da cuenta que cuando habla sus palabras como que se le caen de la boca y no tienen ningún impacto en las personas. Y hoy ya se tomó un curso de cómo ganar almas y todavía no gana ninguna. Y ya aprendí la doctrina, ya aprendí la verdad, el arrepentimiento, la fe, cómo llevar a consagración. Y no funciona. Pero de pronto se pone a orar y un día se da cuenta que cuando le habla a las personas, empiezan las palabras a hacer algo fuerte en esa vida. ¿Cuándo? Después de que ha orado. ¿Qué recibió en la oración? Poder. ¿Sí? Recibió poder. Y usted tiene dos personas. Las dos hablan. Las dos tomaron la misma enseñanza. A las dos se les enseñó a ganar las almas igual. Uno es un varón de oración. El otro nada más le gustaba venir a oír cosas nuevas. Los dos le hablan a la misma persona. Con uno se convierte y con el otro no. Las palabras de uno le pegan y las otras no. ¿Sí? Y son en las mismas palabras. Uno dice, estás en pecado, arrepiéntete, te tienes que convertir, no pasa nada. Pero llega el varón de oración y entonces le dice lo mismo. Y la persona se queda así y le empieza a entrar la convicción de pecado. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio poder a uno a través de la oración y el otro está seco y no tiene poder. ¿Cuántos están entendiendo? Levante la mano. Bendito sea Dios. Así es como Dios da. Dios da vida a esas palabras. ¿Y cómo se recibió todo eso? ¿En el curso de ganadores de almas? No. ¿Viendo unos textos bíblicos? No. Ahí nada más recibió un poco de sabiduría, es todo. Unas direcciones para poder bendecir a la gente. Pero después, con la oración, vino poder eso. Ahora otras personas tienen una vida de sube y baja, ¿sí? Y acostumbran a abandonar la oración. Pero la gente que tiene una verdadera vida de oración, una cosa se ve en sus vidas, estabilidad y crecimiento. Así, mire, están creciendo siempre. Siempre van hacia arriba. Hay una estabilidad. Dios confiere estabilidad a la vida del cristiano a través de la oración. El Espíritu Santo confiere estabilidad a la vida de una persona a través de la oración. Nunca jamás existirá un cristiano estable hasta que no aprenda a ser un cristiano de oración, punto.
se va a ir para abajo en un momento dado. Dios confiere sus bendiciones a través de la oración. Y usted tiene personas, yo he conocido así, que su vida era un problema siempre, no estaban ni convertidos, pero un día se arrepintieron y obedecieron al Señor y se agarraron de Dios con todo el corazón y empezaron a orar y a orar. Y cada mañana oraban, y un día se sentían bien para orar y oraban, y otro día se sentían mal para orar, pero también oraban. Y un día estaban cansados para orar y oraban también. Y otro día estaban felices, oraban, siempre oraban. Y de pronto, como fruto, usted de pronto empieza a ver una estabilidad en esa vida. La vida está estable. De pronto como que se le empiezan a facilitar todas las cosas espirituales. Las cosas del reino le vienen fácil. La oración cada vez le gusta más. La lectura cada vez le gusta más. ¿Sí? La iglesia debe de ser una iglesia de oración. Le voy a decir a continuación qué beneficios se pueden obtener por medio de la oración privada. Los beneficios que tú puedes obtener por medio de la oración privada y que no van a venir de ninguna otra manera. Número 1, fortaleza interior para tu alma y para tu espíritu. Para pelear contra toda tentación, ¿sí? Una vida que es más confiada en Dios cada vez, que tiene menos dudas generales o ataques en el área de las dudas, etcétera, acerca de temas doctrinales. Dios va a dar fortaleza interior a tu alma y a tu espíritu y estabilidad a tu carácter por medio de la oración. Ya dije, no es mágico, pero una cosa sucede. Se pone a orar, el Espíritu Santo lo influencia y de pronto, en unas 2, 3 semanas, la persona está estable. Empieza a entrar una tremenda estabilidad a su vida cristiana. Empieza a haber un crecimiento. Otro beneficio, sabiduría espiritual, especialmente lo que tiene que ver con la Biblia. La gente que no entiende la Biblia, uno es su problema, no es gente de oración. La Biblia no fue hecha para que alguien la entendiera simplemente porque se le ocurrió leer la Biblia. La Biblia fue hecha para que se entendiera por gente de oración. Ahora, cuando te digo gente de oración, no me refiero a una persona que hace 10 minutos de oración o 15 en la mañana, religiosamente, y después se va a su trabajo, no. Una persona de oración, que cuando no ve un versículo le pregunta a Dios, que cuando está orando le vienen versículos a su mente porque ha leído la Biblia, que pasa 1 hora, o 2 horas, o 3 horas, o hasta 4 horas, o hasta 7 horas, como conozco personas, en oración. Ahí es donde viene el entendimiento especial de la sabiduría de Dios de la Biblia. La persona que no ora, olvídese de entender la Biblia. Todas las herejías y las mentiras del diablo, ¿sabe a través de quién viene? De pastores que se ponen a leer la Biblia y no son gente de oración. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dígame, ¿quién es? ¿Es el Espíritu Santo o no? ¿Y quién le puede decir ahí un verso que usted no entiende? Pues el Espíritu Santo, nada más. El autor es el que interpreta el libro. El Espíritu Santo es el que le da entendimiento para saber lo que realmente está diciendo las Escrituras. Entonces, si alguien quiere tener sabiduría de la Biblia, va a tener que ser una persona de oración. Ahí va a venir entendimiento de doctrina, entendimiento de sabiduría, aplicación, cómo hacer las cosas, cómo utilizar un versículo, ¿sí? Cómo llevar mejor tu casa, cómo disciplinar tus hijos, cómo orar por una persona, cómo predicarle a alguien, cómo orar por un enfermo. Todo va a venir a través de la oración. Sabiduría y entendimiento de la palabra. Otro beneficio de la oración privada es la claridad en el pensamiento. O sea, una persona de oración no vive con una mente confundida. Ahora, aquí no importa si tú estudiaste primer año de primaria nada más, o si eres un doctor o tienes una maestría. Eso no importa. Simplemente, cuando una persona es de oración, tiene una mente lúcida y clara para pensar. ¿Cuántos dan testimonio de esto? Un día usted no ora, anda todo confundido. ¡Un día! No, nada más por un día, anda todo confundido. Pensamientos empiezan a venir afanes, los sentimientos se empiezan a entremezclar con los pensamientos, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe si está bien con Dios. Ya, se está perdiendo y ahí la bendición. Pero la gente que ora en una base diaria, tiene una mente lúcida todo el día. No andan titubeando ni andan parpadeando para tomar decisiones. Cuando llega el momento de una decisión, toma una decisión. Cuando llega el momento de hacer cierta cosa, la hace. Cuando viene una idea, le viene clara a la cabeza, dice esto es de Dios, esto no es de Dios, discierne muy bien entre el bien y el mal. ¿Por qué? Tiene una mente lúcida. No puede haber una mente lúcida sin la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Siguiente beneficio, conocer la voluntad de Dios. Eso viene a través de la oración. O sea, cuando tú estás en oración, de pronto entiendes cómo agradar mejor a Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo lo voy a agradar mejor que ahorita al Señor? Viene entendimiento en la oración. Por ejemplo, alguien se convierte un sábado, ya lleva 2 semanas, está en verdad convertido, y de pronto un día orando,
preguntando al Señor cómo está mi vida, orándole o pidiendo por otro, se da cuenta que hay cierto hábito, no pecado, no, hábito que ya no tiene razón de tenerlo. Por ejemplo, a lo mejor estaba acostumbrado a cada semana comprarse 2 camisas nuevas, porque le gustaba andar muy bien arreglado. Y de pronto orando, le vino un entendimiento, pues si yo ya tengo 500 camisas, ¿para qué quiero otra camisa más? Ese es un hábito que vengo arrastrando. No, voy a usar este dinero para darle de comer a unos niños que no tienen que comer. Él, ¿cómo entendió eso? En oración. Eso en sí no era pecado hasta el momento en que él se da cuenta. El Espíritu Santo le avisa eso, pero ¿cómo se lo avisó? Se lo avisó en la oración. En una forma personal, y ahí decide, no, voy a usar así ahora mi dinero, le voy a hacer misericordia, voy a llevar una despensa a una persona que tiene la necesidad. ¿Para qué quiero camisas? Y por cierto, voy a regalarle 450 a otras personas, porque yo no quiero las 500. ¿Y cómo le vino eso? Le vino en oración. Conoce mejor la voluntad de Dios. Conoce más exactamente la voluntad del Señor para su vida. Y el Señor está perfeccionando a esa persona, llevándolo de perfección en perfección. Ahora, la visión para tu vida es muy importante. Hay un montón de gente que anda bien confundido hoy aquí, que no sabes qué hacer con tu vida. No tienes visión. La próxima semana no sabes qué va a ser de tu vida. No sabes qué hacer con ella. Más allá del ritual, que para ti es un ritual, y pues tengo que orar y leer y venir a los cultos. Pero no tienes una visión de qué quiere Dios que estés haciendo la otra semana. Pero la gente de oración tiene una visión de qué quiere Dios que haga la próxima semana, y a veces el próximo mes, y a veces el próximo año también. ¿Sí? Yo tengo muchas cosas que ya sé que tengo que hacer en la próxima semana. Muchas no sé, pero ya tengo un montón que sí. Y creo que son de Dios. ¿Por qué? Porque en esta semana estuve orando y Dios me hizo sentir que son. ¿A qué personas tengo que visitar de la congregación? No puedo visitar a las 200, pero sé a quiénes voy a ver en la otra semana, porque Dios me ha hecho sentir en la oración muy claramente. ¿Sí? Y sé que debo estudiar en la Biblia la próxima semana también. Sé que ya acabé unos libros, ahora tengo que estudiar esto porque estuve orando. Eso me permitió, de parte del Señor, tener una visión para mi vida. Ahora, cuando tú oras, tienes visión para tu vida, para tu semana. El que está orando dice, tengo carga por fulana. El martes a las 5 voy a hacer una cita y voy a ir a platicar con ella. Está orando. Dios le dice qué cosa tiene que hacer. Aquella familia que hace mucho que no veo, 2 años, nunca les di buen testimonio. La otra semana voy a ir a darles testimonio de Jesucristo. Ya lo tiene hasta calendarizado, ¿sí o no? Ya lo tiene hasta en la agenda. Voy a hacer esto para Dios. Esto y esto para el reino. En otra semana me voy a meter un día entero de ayuno y oración con el Señor porque quiero más de Dios. Ya lo tiene, porque está adorando. Dios le da una visión de qué hacer en su vida. Siguiente beneficio de la oración privada. El poder para predicar y hablar la palabra y que pasen cosas. ¿Cuántos quieren que pasen cosas cuando usted habla? Levante su mano. Pues para eso nos puso Dios. Para que pase algo que se llama que se convierta en la gente. Pero eso no viene si no es a través de la oración tuya. Ni que te imponga las manos Cristo Jesús mismo. Te va a dar a ti poder para ganar las almas si no eres un hombre o una mujer de oración. Ni aunque bajara un ángel todas las tardes, ¿sí? te sería comunicado el poder si no eres un hombre o una mujer de rodillas y de oración y de intercesión. Poder para predicar, poder para hablar. Escúchenme atentamente todos. La puerta del mover sobrenatural del Espíritu Santo es la oración. La puerta para que el Espíritu Santo empiece a moverse con poder, a hacer maravillas, es la oración. La congregación o el grupo que no tiene una fuerte vida de oración ha cerrado la puerta del mover sobrenatural del Espíritu Santo. Clarito, no va a pasar nada sobrenatural. Ni milagros, ni sanidades, ni liberaciones de demonios tampoco van a ocurrir, ni se van a convertir las almas. Que todo eso está en la esfera de lo sobrenatural, de lo milagroso. Cuando Dios opera algo tremendo a través de su Santo Espíritu a las personas. Así es que si tú quieres entrar a lo sobrenatural de Dios, a que Dios en verdad te use, vuélvete una mujer, un varón de oración, ¿sí? Y no porque quieres que te vean otros, sino por misericordia a los que están allá afuera, ¿verdad? Para que el Señor se glorifique. Vuélvete un varón de oración y se va a empezar a abrir la puerta de lo sobrenatural en tu vida en una forma tremenda. Que cuando tú hables, aunque seas sencillo, aunque no seas muy letrado, aunque seas lo que seas, tu palabra va a cortar como si fuera un cuchillo de 2 filos. Aunque tengas 3 meses, aunque tengas 6 o tengas 5 años, no importa, ¿sí? Lo que tengas en el Señor Jesús, ponte a orar
Y eso va a abrirte la puerta a lo sobrenatural. Y mire, es un misterio cómo ocurren las cosas con la oración, pero le aseguro algo, ocurren y suceden. De pronto alguien es un hombre de oración, y cuando habla, sus palabras bendicen, ¿sí o no? Y usted va con otra persona, y le habla, y le dice lo mismo, pero no lo bendice. Yo no sé cómo es eso. Es un misterio cómo opera el Espíritu Santo, pero la verdad es que sí opera y sí puede bendecir. Así es que la puerta a lo sobrenatural de Dios es una vida de oración, tanto congregacional como en tu persona o en tu familia. La persona que tiene una fuerte vida de oración, algo sobrenatural viene pasando alrededor de esa persona. Haga de cuenta usted que trajera una nube del Espíritu Santo alrededor de esa persona, aunque no se ve, y cuando pasa por lugares X, algo hay de sobrenatural. Dios, el cielo, viene acompañando a ese hombre. En una ocasión, un hombre de oración iba en un tren. Era un hombre de oración. Muchas veces pasaba hasta 4 horas al día orando, intercediendo, y a veces hasta más. Y él era un predicador que las almas se convertían verdaderamente. Y él iba en un tren. Y el tren pasó por un pueblito. Y él iba en el tren. Y era tan fuerte como lo acompañaba toda la presencia del Espíritu, que nada más pasó el tren por ese pueblo. Y la gente empezó a caer de rodillas en la calle arrepintiéndose. Nunca les tuvo ni siquiera que predicar. No más porque pasó él por ahí. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero no era porque pasó él, era porque pasó el Espíritu Santo que venía con él. Amén. Y se convertían las almas. ¿Qué tenía alrededor de ese hombre de Dios? ¿Qué venía alrededor del varón de oración? La presencia del Espíritu Santo. El cielo viniendo a la tierra. Lo sobrenatural tocando a las personas. Mire, usted ni yo no conocemos bien cómo son los misterios del Espíritu Santo. Cómo son los caminos para Dios tocar. Pero yo le doy testimonio de algo en mi vida. Cuando yo me convertí por la gracia de Dios y me arrepentí de mis pecados, una cosa a mí me dijo Dios: ponte a orar. Pronto estaba orando 1 hora de convertido. Después estaba orando 2. A los pocos 6 meses estaba metido en ayuno, ¿sí? Y me metí hasta 4 horas de oración cuando tenía el tiempo, porque yo tenía que estar estudiando y tenía otras labores, ¿sí? Y algo empezó a pasar. No me pregunte a mí cómo, yo no sé los caminos de Dios. Pero de pronto yo me daba cuenta que cuando le empezaba a hablar a una persona, las palabras las clavaban hasta el fondo. ¡Pah! Y eran tocadas. Y de pronto empezaban a venir personas y me empezaban a pedir consejos. Y yo apenas tenía 1 año de convertido. En ese lugar en donde yo me congregaba, tenía 12 años ya. Había pastores, gente de 10 años, gente de 9 años. Y yo veía que no iban con muchos de los líderes de ese lugar. ¿Por qué? Porque era evidente que esas personas no eran personas de oración. Es más, el grupo no era un grupo de oración. Ni siquiera tenían una reunión semanal de intercesión. Y empezaban a venir conmigo. Y yo decía, pues ya sé entonces qué está pasando aquí. Es muy sencillo, hay que entender. Me estuve orando, obedecí al Señor, y Él en su misericordia está asistiendo al Espíritu Santo para poder bendecir a otras personas. Pero ¿qué ocurría? Lo sobrenatural estaba alrededor, ¿sí? No lo de uno, lo humano no hace nada. Lo tuyo no salva a nadie. Tus palabras son letras secas, es muerte todo lo que sale de un hombre solo. Pero de una persona que está acompañada por el Espíritu Santo y llenada por Él en la oración, es muy diferente. Sea chico, sea grande, sea joven, sea mujer, sea abuelita, sea lo que sea, las palabras empiezan a salir con sabiduría. Y la gente empieza a buscarle a usted porque sabe que salen palabras sinceras que bendicen las vidas. Sean palabras fuertes o sean palabras suaves, las que se necesiten, la persona le va a buscar a usted para consejo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está en usted. La puerta de lo sobrenatural es la oración. Esa es la puerta. Usted cierre la oración en su vida, se acaba toda acción sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué criminal debe de ser una iglesia que no es una iglesia de oración? Porque el mundo allá afuera necesita mucho poder, ¿verdad que sí? El mundo está muriendo por falta de poder. Y una iglesia que no es una iglesia de oración verdadera, es una criminal, porque está dejando de bendecir a todas las personas que pueden. ¡Oh, cuántos endemoniados he visto yo! Y cuántos cristianitos he visto yo también que dicen, yo quisiera que Dios me usara para echar fuera a los demonios. Pero cuántos pocos cristianos he visto yo que se pongan a orar por los endemoniados toda una semana. O ayunar por ellos. Que se pongan a orar y a orar con carga. Por eso Dios no te puede utilizar a ti. Y por eso siempre hay 2, 3, 4 personas que son las que Dios utiliza para echar fuera a los demonios. El día que te interesen los endemoniados, que te vayas a un psiquiátrico a mirarlos ahí como están ahí los endemoniados, te pongas a clamar, verás si Dios no te da una fuerte unción para que el día que hables la palabra a los demonios se les salgan a las personas. Ese día va a suceder eso, pero no va a suceder antes, porque la puerta de lo sobrenatural es la oración. La gente de oración
siempre hay algo sobrenatural sucediendo en ellos. Siempre Dios le está hablando en sueños, le está hablando en los versículos, en la Biblia, en todo. Está lleno, ¿sí?, de la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Ahora escuche esto, otro beneficio. Cuando alguien ora, se suelta el favor de Dios para bendecir a otras personas alrededor de él. Así es. Eso es tremendo. Cuando alguien ora, es la única forma, la única, no hay otra. En la Biblia no hay otra. Leyendo la Biblia no sueltas el favor de Dios para nadie. No. Orando, usted suelta el favor, escuche bien de quién, de Dios Todopoderoso a favor de un alma que está perdiéndose. Se suelta la bendición a favor de una persona para que se convierta o para que se sane o para que se salve o para que lo que sea, para la necesidad que haya. ¿Cómo se suelta ese favor? Por medio de la oración intercesora, de súplica y de ruego. Y así ya lo hemos visto, y yo he visto que esto es lo más cierto de todas las cosas que pueda yo conocer, ¿sí? Esto es verdadero. La oración suelta el favor de Dios, ¿sí?, para bendecir a los pecadores que se están perdiendo, a cualquier persona en cualquier circunstancia. Y si no, Dios no suelta ninguna bendición. Oiga esto, Dios es un Dios que oye las oraciones. Dios es un Dios que se mueve a través de las oraciones. Dios no hace nada si no es a través de la oración. Abra su Biblia y estúdiela en su casa y va a ver. Todo lo que Dios ha hecho en la Biblia lo hizo en respuesta a las oraciones. Nada más. Cuando se salvó un país entero fue porque alguien estuvo orando. Había un hombre que se llamaba Juan Knox y la reina de Inglaterra decía una cosa. Él estaba en Escocia y estaba orando para que Escocia se convirtiera y dejara de ser católico. Y la reina de Inglaterra, que era católica, decía una cosa. Yo le tengo más miedo, decía, a las oraciones de ese Juan Knox que a todos los ejércitos de por aquí. Una frase de ese tipo fue la que ella dijo. Le temo más a las oraciones de Juan Knox que a los ejércitos que puedan iniciar una guerra. ¿Y sabe qué pasó? Y se salvó Escocia entero. Sí, se quitó el yugo del catolicismo romano y se salvaron todos. ¿Por qué? Porque un hombre se puso a orar. Y ese hombre oraba diciendo, dame Escocia, Señor, o me muero. Era una oración desesperada. Era una oración que él estaba agarrado de Dios. Y decía, dámela, Señor, dame. Ahí estaba. Y ya todos sabían que era un hombre de oración. Y Dios escuchó. Y se soltó el poder de Dios a favor no de una familia ni de un pecador, no, a favor de todo un país. Dios es un Dios que escucha la oración. Dios es un Dios que no hará nada si no es en contestación a las oraciones de las personas. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Mire, ni el Espíritu Santo vino en Pentecostés sin oración. Con eso le digo todo. Se tuvieron que poner a orar y entonces vino la bendición. Así es. Así es como Dios da las bendiciones. Cuando Dios quiere bendecir a una hija suya, cuando Dios quiere bendecir a un varón, lo empieza a meter a la oración. Así que si usted por aquí Dios lo ha metido a la oración recientemente, o en meses pasados, y usted fue desobediente, usted solito se cerró la puerta de la bendición de los cielos para su propia vida. Usted fue negligente con Dios y ahora se perdió de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Por no haber obedecido. Porque para orar cuesta. Amén. Y no porque no nos guste, porque ahí está concentrado todo el esfuerzo de Satanás, ¿sí?, para que una persona no ore. Ahí está. Toda la fuerza que el diablo le va a tirar a un hombre o una mujer, en especial va a ser tumbarle la vida de oración. Te tumba la vida de oración, va a hacer contigo lo que quiera. ¿Por qué? Cuando dejas la oración, se cierra la bendición de Dios, el Espíritu Santo ya no está influenciándote a ti. Y entonces el diablo hace contigo lo que quiera. La tentación más chiquita ya te es tentación. O hasta lo que no es tentación, te es tentación para ti. Y el rápido cae la persona a pecado, porque ya está viviendo en el pecado, no se ha dado cuenta. Abandonó al Señor Jesucristo en la oración. Entonces Satanás, ten mucho cuidado, lo primero que va a querer hacer es romperte la oración. Por eso es tan peligroso el pecado. Porque cuando pecas, se rompe la comunión con el Espíritu. No entiende uno luego ya bien qué está pasando. Entonces ya cuesta reganar esa comunión. Entonces tenga cuidado en la oración. Satanás le va a atacar, le va a distraer. Satanás prefiere que te vuelvas el mejor maestro de la Biblia de todo Monterrey, pero que no seas un hombre de oración. De hecho, él te va a decir, lee, pero no que ores. Estoy seguro de eso. ¿Sí? Porque así no vas a entender la Biblia y vas a andar engañando a otros con lo que no entiendes bien. Porque no te lo va a enseñar el Espíritu Santo de Dios. Satanás va a atacar tu oración. Te va a aventar pensamientos horribles en tu oración. Imágenes horribles, grotescas, hasta inmorales, van a venir a tu cabeza cuando estés intentando orar. El cansancio a esa hora se va a hacer sentir mejor, ¿sí? El desvelo, el sueño, cualquier cosa va a estar tirando, hasta destruir tu vida de oración. O para que no prevalezcas, o para que seas un enano de oración. De esos enanos que nunca han pasado de unos 15 o 20 o media hora de oración ahí, que no tienen ningún propósito. Para que estés ahí sometido. Ahí es donde Satanás
te va a estar atacando a ti para que no seas bendecido por Dios. Entonces ten mucho cuidado, porque Satanás va a tratar de destruir tu vida de oración, ¿sí? Satanás te va a dejar que prediques todo lo que quieras. Es más, te puede poner hasta púlpitos para que prediques, llenarte un estadio para que prediques. Pero una cosa no quiere él, que seas de oración. Eso no, porque en la oración es donde se prueba la verdadera espiritualidad de las personas. Así es. ¿Qué otra bendición viene a través de la oración? Conocer a Dios. Sí, Dios es espíritu. Usted no puede conocer a Dios si no es a través de la oración. Dios es espíritu. Dios no es una teoría. Dios no son unas doctrinas. Dios no son unas páginas de una Biblia. Dios está en los cielos. Señor es espíritu, dice la Escritura. ¿Cómo lo vas a conocer a Él? Estando con Él. Y Él va a manifestarse a través de la oración. Tú vas a entender mejor a Dios. Vas a conocer lo que le gusta y lo que no le gusta. Cómo es Él. Y vamos a 2 de Corintios 3 para ver el último beneficio de la oración. 2 de Corintios 3. Aquí en el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se te hará difícil, y sí tiene algo de difícil, pero te voy a decir una de las enseñanzas que vienen en esos versículos. Tú vas a ser transformado en la presencia del Espíritu Santo. Así es como vas a ser cambiado de gloria en gloria. Así es como va a haber un crecimiento fuerte a un crecimiento más fuerte, y así vas a ir subiendo, ¿sí?, en fortaleza espiritual, en sabiduría, en fe, en amor, en unción. ¿Cómo va a comunicarte Dios ese crecimiento? Especialmente a través de la oración. Porque hemos dicho, en la oración viene el Espíritu Santo. Ahí dice, mirando a cara descubierta. Se está refiriendo a una figura de Moisés. ¿Usted se acuerda de Moisés? Moisés, dice el Antiguo Testamento en Éxodo, subió a un monte donde estaba la presencia de Dios. Y ahí vio cara a cara a Dios él. Cara a cara, se le permitió el privilegio de ver cara a cara al Dios vivo. Ahí estuvo, y cuando él llegó entonces hacia abajo, su rostro resplandecía tremendamente y la gente decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió con él? Él fue cambiado. Se fue uno, regresó otro. Se fue un santo, regresó más santo. ¿Sí? Se fue perfecto, regresó más perfecto. Se fue glorioso, regresó más glorioso. Se fue pareciéndose a Dios, regresó más parecido todavía a Dios. Se le pegó lo de Dios, fue cambiado, fue transformado Moisés. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios. Y la enseñanza que está dando aquí el apóstol Pablo es que en la oración es que Dios va a tratar con nosotros y nos va a transformar más a la imagen del Señor Jesucristo. Ahí va a ocurrir tu crecimiento. A veces es algo imperceptible, no es mágico, te lo dije. Tú ni siquiera te das cuenta, simplemente sucede algo. El que tiene amplios tiempos de oración con Dios, su vida siempre va en una estabilidad y va creciendo más y más. Y ahí entiende cosas de sí mismo. Ahí se conoce también a él mismo. Ahí se da cuenta, necesito más compasión todavía. Ya tiene compasión, necesita más. Tiene fe, necesito más fe. Tiene amor, necesito más amor. Quiero crecer en eso. Es transformar a la persona. Y no de su cara, sino en su alma y en su espíritu y en su carácter. La persona es transformada por el Espíritu del Señor Jesucristo. La gran prueba de la espiritualidad es la prueba de la oración. El termómetro, por así decirlo, para medir la temperatura, ¿sí?, pero la temperatura espiritual de la gente es la oración. A mucha gente le gusta leer Biblia porque son de inclinaciones intelectuales y van a leer mucha Biblia. A mucha gente le gusta hablar porque son de inclinaciones de hablar. Les gusta andar hablando mucho. Ya hablaban antes y ahora siguen hablando lo que dice la Biblia. Pero la oración es eminentemente algo espiritual. Es un misterio, es una disciplina. Como está la oración, así está la congregación. Punto. ¿Quiere usted ver cómo está una congregación? Vea su reunión de oración que tiene. Y si no tiene, habrá que ver siquiera si son cristianos, porque no lo creo. Porque los cristianos, la Biblia dice, oraban, es todo lo que hacían, en Hechos 2:42. Para ver cómo está una congregación, no tienes que ver si tiene un local grande. Eso no mide nada.
Para ver qué tan bendecida por Dios está una congregación, no tienes que ver si hay milagros y sanidades. Si los milagros y las sanidades no vienen por la puerta de oración, el diablo los anda haciendo, y se lo digo de una vez. Si lo sobrenatural no viene como le venía a Cristo y le venía a Pablo y a todos ellos, es el mismo demonio que lo anda haciendo o la gente que se anda emocionando. Y ahí con la mente misma están produciendo efectos psicosomáticos. Pero eso no es de Dios. Como está la oración, es como está la congregación. Así es. Oh, el lugar aquí hay mucha alabanza, es muy lindo. Cuando entramos a las alabanzas se nos enchina la piel y éxtasis. No me enseñe las alabanzas, enséñame la reunión de oración. Enséñame los santos y las santas mujeres de Dios tirados en el piso llorando para que Dios les dé más poder. Enséñame las mujeres quebrantadas porque hay niños afuera que no tienen qué comer y que están llenos de pecado y pervertidos en el vicio. Enséñame los pastores ahí llorando y gimiendo como en el libro de Nehemías dice que estaba Nehemías por el mal estado de la iglesia y por el pecado de muchos pastores. Y entonces yo le diré, esa es una congregación de Dios. Platícanos. No nos digas cuántos cursos has tomado. No nos platiques de cuántos años llevas tú de conocer el Evangelio. No. Platícanos tu vida de oración esta semana. ¿Cómo fue? ¿Tuviste encuentros con Dios? ¿Trató el Señor contigo? ¿Fuiste diligente en súplicas y en ruegos? ¿Te bendijo ahí el Señor? ¿Fuiste transformado? ¿O tuviste un día sí y un día no? Y cuando oraste poquito y escasamente y pobremente. No sirve para nada tu vida espiritual. De hecho te quiero decir, ya no tienes vida espiritual si algún día la tuviste. Porque tu oración no es una verdadera oración. Tú no tienes una vida de oración. Tu vida es una vida de religiosismo solamente, de religiosidad, no de oración. Como es el hombre, no es más allá de su vida de oración. O sea, la grandeza en un sentido de una mujer o un hombre espiritualmente nunca es más allá de su vida de oración. Dios le comunica todo a través de la oración. Ahí es donde se conocen los verdaderos pastores. ¿Conoces tú algún pastor que no pasa unas buenas horas de oración cada día? Es un mentiroso, no debería estar en el ministerio. No sabe que va a dar cuentas el día del juicio final sin haber clamado, ¿sí?, por esas personas. Un día había un señor en Europa y en la madrugada se lo encontró su esposa tirado ahí, llorando y clamando y gritando. Y la esposa se molestó y dijo, bueno, ¿por qué estás haciendo ahí gritando y llorando? Le dijo, mujer, soy pastor de 3,000 personas. Le voy a dar cuentas de 3,000 personas al Dios vivo. Y no sé ni qué andan haciendo ahorita por las calles las personas, mis ovejas, en qué peligros o en qué tentaciones estarán. Pues esa era la idea que estaba diciéndole. Él estaba de rodillas por esa congregación, sabiendo que él era insuficiente, que él no tenía en sí mismo el poder, ni aun con todas sus lecturas y libros tenía el poder para poder bendecir. Estaba clamando a Dios, era un verdadero hombre de oración, ¿sí? ¿Es muy callado usted en las oraciones públicas? Cuando hay una reunión aquí, ustedes de los que no levantan su voz, es todo lo que tiene usted que decir. Ya conocemos su espiritualidad, y Dios especialmente ya la conoce, ¿sí? ¿No asististe a la reunión de oración en la semana? ¿Tienes pretextos tontos, sí? Pretextos torpes. Ay, pues no vine a la reunión por esto, no vine a la reunión por el otro. No necesitas decir más. Conocemos tu espiritualidad, pero acuérdate de una cosa. Dios conoce ya cuál es tu verdadero interés en Él. Tu espiritualidad es conocida por tu oración. La oración es la obligación del cristiano. Pero escuche esto. La oración es el privilegio del cristiano. Es su obligación y es su privilegio. Es las dos cosas al mismo tiempo. Dios lo manda, es un mandamiento. Y cualquiera que rompe ese mandamiento, ha roto el primer mandamiento. Se va a perder si sigue así. Pero una cosa, es mandamiento, pero es privilegio. Es el mejor privilegio que tiene un cristiano. Fíjese cuál privilegio. Entrar delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Del Dios vivo que hizo todas las cosas, para poder presentar ahí súplicas, peticiones, tus necesidades, ¿sí?, tus angustias, para poder tener plática con Él. La oración es el privilegio del cristiano. Cristo hizo muchas cosas cuando estuvo aquí. Sanó enfermos, predicó, echó fuera muchos demonios, alimentó a las multitudes que no tenían que comer. Pero una sola cosa sigue haciendo en el cielo, de todas esas: orar. La Biblia dice, Él está intercediendo a la diestra del Padre. Se quedó con el ministerio de los ministerios, con el privilegio de los privilegios. Ahí está Él. ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? Orando. La Biblia dice, Él está intercediendo, porque a Él le encanta estar con el Padre Celestial, en comunión con Él, bendiciendo a muchas personas. Y ahí está intercediendo, rogando, pidiendo. Fíjese, el Señor Jesucristo mismo, soltando el favor del Dios Todopoderoso a favor de las personas, para poder bendecirlas y salvarlas. ¿Qué sucede cuando tú abandonas la oración
o cuando tú descuidas la oración, ¿qué sucede? Te lo voy a decir en palabras muy sencillas. Lo pierdes todo. Todo. Tú pierdes la oración, tú lo vas a terminar perdiendo todo lo que Dios te había dado. Hablo para cristianos. No importa cuán sublime bendición, bautismo en el Espíritu, experiencia espiritual te haya dado Dios, si tú descuidas tu vida de oración, lo vas a perder todo. Vas a estar, mira, un cristiano que no ora en una semana, no tiene ninguna diferencia a un impío. Véalo. Igual de tentado, igual de confundido, ya está en la misma incredulidad casi. Nada más está más hipócrita y más religioso, es todo lo que tiene de diferente. Así está perdido ya. Ya no tiene comunión, poder, no tiene, ni siquiera sabe qué cosa es eso. Es tan débil como cualquier otro ser humano, como cualquier hombre. Se apartó el Espíritu de Jehová de él. Lo pierdes todo. Todos los que están aquí, escuchen bien, lo van a perder todo si es que Dios les ha dado algo, si ustedes pierden su vida de oración. El pastor, tú vas a perder todo. Yo voy a perderlo todo si me separo de la vid verdadera, porque el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No importa cuánta sabiduría, no importa cuánto te haya usado Dios en el pasado, cuánta gloria, cuántas sanidades, que se hayan salvado miles, no importa nada. Todo lo vas a perder. Hermano, yo me he dado cuenta de algo que sucede entre ustedes que es muy triste. Yo creo que muchos aquí son los campeones de la soberbia, se los digo sinceramente. Porque están tratando de hacer la cosa más ridícula del mundo. Tratan de vivir su vida cristiana sin tener comunión con Cristo. Tratas de ser cristiano sin estar en una verdadera comunión con Cristo. Tratas de hacer las obras de Dios sin estar primeramente con Dios. ¡Qué soberbia! ¡Qué locura estás intentando hacer! ¿Qué fracasos ya debes de tener en tu alma que te han de tener frustrado y amargado? Porque quieres ser cristiano sin tener a Cristo todos los días fluyendo bendición a través de la oración. Es imposible. Un cristianismo sin Jesucristo. Puros esfuerzos religiosos, humanos, que no sirven para nada. Mire aquí lo que dice Juan 15. Acompáñeme a Juan 15. Hay gente que quiere ser cristiano sin estar con Cristo. Una soberbia tremenda está en tu alma. Juan 15, el verso 4. Mire, cuando el bendito Hijo de Dios Jesús anduvo en esta tierra, diario estaba pegado en la oración con Dios. Él era el Hijo de Dios, era perfecto, nunca había pecado, era el agrado de Dios. Tenía que orar diario para que Dios lo asistiera y lo bendijera, para librarlo de tentaciones, fíjate. Ahora, tú imagínate a alguien que no tiene vida de oración. ¿Qué soberbia tienes tú? Te crees mejor que Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Crees que eres mejor, más fuerte, más sabio que Él. Por eso no pasas unos buenos tiempos todos los días pidiendo la bendición de Dios. Le predicas en tu trabajo a alguien o a un amigo que te encuentras, pero no pasaste tiempo con Dios. Ebrio estás de tu soberbia, estás lleno de tu propio engaño, lleno de tu mentira. Estás intentando vivir un cristianismo que no tiene la asistencia del Espíritu Santo. Aquí en Juan 15, en el verso 4, lo dice el Señor muy claro. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es para los salvos. Ya eres salvo. Sí, ahora nada más falta una cosa, permanece en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si tú pierdes tu vida de oración, tú te vas a ir al infierno, es lo que te está diciendo aquí. Te vas a secar, y te van a echar en el fuego eterno, y vas a arder eternamente. Y aunque hayas sido salvo, y aunque Dios te haya dado el bautismo con el Espíritu Santo, te vas a perder, por no permanecer en la vid.
Jesús es muy claro. Jesús es la vid, es como un árbol. Tú eres como una de las ramitas de ese árbol. Y para tú estarte nutriendo de lo que el árbol tiene, tienes que estar pegado ahí. Ahora, una de las formas de permanecer en Cristo, y de las más tremendas, y de las más importantes, es la oración. Tú permaneces en comunicación espiritual con Él. Así como el árbol tiene su ramita, ahí está la rama, y cuantas veces esté ahí pegada, le va a estar entrando la savia, ¿verdad que sí?, de ese tronco. Bueno, así es con el Señor Jesucristo. Por aquí tenemos varios pámpanos arrancados, que ya se les ve que se están secando, y que ya no sabemos cuándo los van a echar en el fuego, y van a arder. Y que están tratando de hacer una vida cristiana sin primero empezar a tener otra vez comunión con Dios. Tener una fuerte vida de oración diario, sientan lo que sientan y pase lo que pase. Ahora el Señor dice ahí, ¿sí?, si no permanecemos en Él, nos vamos a secar y vamos a ser echados en el fuego y vamos a arder por no permanecer velando en oración. ¿Sabe qué le sucede a muchas personas que después ya no permanecen en la oración? Les sucede algo bien horrible. Un día se salvaron, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. De veras lo recibieron y lo saben. Pero por perder su comunión con Dios después, caen en tal confusión que ya no saben si habían sido salvos o no habían sido salvos. Ya no saben si habían recibido de Dios o no habían recibido de Dios. Ya están tan ciegos por el diablo, Satanás los engaña tanto, que dicen, bueno, entonces yo nunca fui salvo. Entonces no funcionó nunca la palabra que me dieron. No, el que no funcionaste fuiste tú. Porque te puedo presentar otros 20 o 50 que mientras tú estás seco, ellos que empezaron al mismo tiempo que tú, están llenos de la vida del Espíritu Santo y cada día más. No es que Dios falló. Tú no permaneciste. Había que ser salvo y había que permanecer, pero tú no permaneciste. Y por eso no tienes la vida, te estás secando y tu destino es ser echado en el fuego eterno y ahí vas a arder. Óigalo bien, lo va a perder todo. Va a perder la unción. Va a perder toda la verdad que Dios le ha dado. La va a perder. Se la va a robar el diablo. Y le van a poner otras mentiras ahí, unas herejías. Así es. ¿Sabe cuándo una persona empieza a perder la buena doctrina que Dios le ha dado? Cuando dejan de orar. Empiezan a dudar. Yo creo que Dios no es tan estricto. Eso de que Dios va a mandar al infierno a los pecadores. Yo creo que a la mera hora Dios va a tener misericordia de todos. ¿De veras andarán tan mal los católicos? No, yo creo que el que me predicó el otro día exageró. Yo creo que a la mera hora Dios va a salvar a todos. Ya le está perdiendo la verdad. ¿Por qué? Ya no está fluyendo el Espíritu Santo en esa vida. Cuando una persona deja de orar, entiéndalo por favor, ha dejado de amar a Dios. Ha dejado de amar a Dios. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 2 para ver qué le sucede a una persona que deja la oración. Jeremías capítulo 2. ¿Qué sucede cuando alguien pierde la oración? Jeremías capítulo 2, verso 11. Voy a leer y usted ponga mucha atención. Pregunta el profeta: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el buen camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo
es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Le voy a explicar lo que está diciendo aquí Dios para usted. Si alguien aquí ha perdido su vida de oración, oiga la palabra del Señor. Oiga lo que dice el Espíritu Santo para tu propia vida. Si tú has perdido esa vida de oración, si Dios te había a ti bendecido y has perdido aquello que Dios te dio, oye palabra de Dios para ti. En el verso 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Cuándo has visto tú que los budistas dejen de ser budistas? No, nunca. ¿Cuándo has visto que los mahometanos dejen de ser mahometanos? ¿Alguna vez has visto que cambien sus dioses? Nunca los han cambiado. ¿Alguna vez has visto que dejen de servir a sus dioses? No, nunca. Vete a cualquier mezquita de los musulmanes. Están orando a su Dios, están ministrando, dando ofrendas a su Dios. Vete con los budistas, donde hay estatuas de Buda. Ahí hay ofrendas de incienso, la gente siempre sirviendo a sus dioses. Y aquí pregunta Dios, ¿cuándo has conocido a un país? Los japoneses, ¿cuándo han dejado a sus ídolos? Nunca. Siempre los han estado ministrando, los atienden, los cuidan, los ponen en un lugar muy adecuado. Les ponen veladoras a los ídolos aquí en México también. Nunca los dejan de servir de día y noche y en ningún momento. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Dios, mira qué anormal eres. Nunca has visto que nadie, los impíos nunca hacen eso. Siempre están las veladoras encendidas. Siempre las mezquitas musulmanas llenas de oraciones. Siempre los rosarios aquí en Monterrey rezándose todas las mañanas, tarde y de madrugada y desveladas. Y nadie ha dejado de servir sus dioses. Nunca los han cambiado. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, su Dios, por algo que no aprovecha. Dígame una cosa, usted que abandonó la oración, ¿por quién cambiaste a Dios? ¿Por qué otra cosa lo cambiaste ya? ¿Lo cambiaste por tu trabajo? ¿Lo cambiaste por tu novio? ¿Lo cambiaste por un negocio nuevo? ¿Lo cambiaste por tus afanes, por tus diversiones? ¿Lo cambiaste por tu comida? ¿Lo cambiaste por mejor ropa? ¿Lo cambiaste por no tener problemas? ¿Por 20 horas más de sueño por semana? Tú has cambiado a Dios por otra cosa. Y Dios dice, mira qué anormal eres. Nadie ha hecho eso nunca. Sin embargo, tú, el pueblo de Dios, has cambiado a tu Dios por otra cosa. Verso 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados en gran manera. ¿De qué se espanta el cielo? ¿Cuál es el pecado que hace que los ángeles se asusten? Cuando dejas la comunión y la oración con Dios. Es cuando el pecado hace que los mismos ángeles cubran su rostro de horror por lo que tú has hecho, de tan anormal y tan vil y tan bajo que te has comportado, porque has cambiado a Dios. Y en el verso 13 el Señor lo dice, porque dos males ha hecho, dos maldades, dos pecados, dos cosas horribles que han hecho que el cielo se entristezca, ha hecho mi pueblo. Mi pueblo, no está hablando de otra persona, no, de ti, de que sí es su pueblo. ¿Qué hizo? Número 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí. La fuente de agua viva es Cristo. Cristo es la roca que da vida. Fluye vida de Él. El Espíritu Santo fluye de Él. El asunto es que para tomar agua de los manantiales hay que hincarse. No vienen entubadas las aguas, ni parado en tu soberbia, ni sin humillarte y sin esforzarte. Hay que ir al manantial, hay que arrodillarse, hay que sacar el agua de ahí y hay que tomar del agua. Eso es lo que hace usted para ir a un manantial de agua viva, a un brote de agua natural en una peña. Bueno, esta gente ya no querían el trabajo que implicaba buscar a Dios, porque hay un cierto trabajo de buscar a Dios. Aunque lo amemos, ¿sí? Hay tentación y a veces hay falta de disciplina, etc. Hay un cierto trabajo. Ellos no querían ir a la roca. Ellos ya no querían el camino antiguo de la oración. Ellos querían rápido, fácil, preferían engañarse y empezaron a cavarse sus cisternas ahí en sus propias casas rotas que no retenían agua. Sus engaños religiosos, se dedicaron a otras actividades y suponían que tenían vida espiritual. Pero las cisternas rotas no retienen agua, querido.
Y ahí no hay más que pura mugre, y si tantita agua queda se estanca y no sirve para nada. Y en los manantiales hay agua viva y está fluyendo. Y lo explicamos hace rato. La forma de sacar agua del manantial es estar con Cristo Jesús en oración. Y ahí, de una forma u otra, sientas lo que sientas y pase lo que pase, el Señor te bendice tu alma y te fortalece si tú perseveras con fe en esa oración. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron, dice Dios. Me dejaste. ¿Has dejado la oración? Lo dejaste. Lo traicionaste. Lo abandonaste a Dios. Escuchen los que están afuera. Lo traicionaste. Dejaste la oración, abandonaste a Dios. Traicionaste a Dios. Has hecho algo muy anormal, porque los budistas no han traicionado a Buda todavía. Ni los Krishnas a Krishna tampoco. Ni los idólatras aquí a sus ídolos tampoco. Siguen haciendo sus rezos y los sirven con mucha diligencia. Pero tú sí, Dios dice, me dejaste a mí. Me abandonaste. A la fuente que te daba vida a ti. Porque tú sabías cómo andabas antes. Me dejaste. Y empezaste a hacer tus cisternas rotas que no retienen agua. Y hoy, si eres honesto, está seco y vacío. Y después dice las consecuencias de eso. Verso 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa otra vez? ¿Por qué estás otra vez en tus pecados? ¿Por qué el diablo te volvió a esclavizar otra vez? ¿Por qué estás seco otra vez? ¿Por qué estás vacío otra vez? Bueno, ahí está la consecuencia. ¿Me dejas a mí? Y viene la cautividad otra vez a tu vida. El mismo pecado ya está atormentándote otra vez. De donde el lodo que Dios te había sacado, estás revolcándote en ese mismo lodo otra vez. ¿Por qué? Porque dejaste a Dios. Y sin Dios no hay bendición. Sin Dios no hay cristianismo. Oh, pero sigo leyendo mi Biblia. Qué bueno, síguela leyendo. A ver cuándo te libra del pecado. Porque la Biblia no quita el pecado, lo quita el Cordero de Dios. ¿Sí? Y permaneces en eso cuando estás en comunión con Él. Y Él te fortalece por el Espíritu Santo. Aquí dice, ¿por qué? ¿Te preguntas tú por qué has venido a ser presa? ¿Siempre no fue cierto que te salvaste? ¿De veras estás seguro? ¿Siempre entonces no recibiste del bautismo del Espíritu Santo? Ya no sabes nada, estás preso ya, estás cautivo, estás seco, estás perdido otra vez. Ya Dios no está contigo. En el verso 15, los cachorros del león rugieron contra él. El león sabemos lo que significa en la Biblia. Satanás anda buscando a quien devorar como león rugiente. Ya sientes el rugido del león otra vez cuando eres apartado de la comunión con Dios. Ya sientes el aliento de Satanás. Ya sientes los pensamientos de lujuria, de lascivia, de rebeldía, de amargura, de mentira. Ya está el aliento de Satanás otra vez. Ya están las tentaciones de suicidio, de depresión, de irte al mundo, de mandarlo todo a volar. Ahí está el aliento, ya rugiendo está el león, dice sobre de ti. Rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Si no te ha puesto la mano encima el diablo, escúchame bien, tú que has abandonado la oración, te la va a poner. Si ya oíste el rugido, tal vez todavía escapes. Pero aquí dice, asolaron su tierra. Demonios pueden llegar a entrar a tu cuerpo. O eres lleno del Espíritu Santo, o vas a ser llenado con otros espíritus. Acuérdate que eres como un vaso en el mundo espiritual. Y dice aquí en el verso 18, oiga, escuche esto. ¿No es tremenda la consecuencia de dejar la oración? ¿No es la mayor locura? ¿Sí? La mayor tontería, abandonar al Dios bueno que te da vida, venderlo por cualquier otra cosa, tontería, afán, trabajo, escuela, lo que sea. ¿No es una locura lo que estás haciendo? Es una locura. Y estás cautivo otra vez. Dice, aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Menfis y Tafnes son dos ciudades que están en el país de Egipto. Estaban. Egipto, sabemos muy bien qué significa. El mundo. Se representa al pueblo, al mundano, al impío. Y dice, aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿Qué quiere decir esto? Es una enseñanza especial. Aún los impíos están mejor que tú ya. Y hasta se burlan de ti. Porque el cristiano que perdió su vida de oración ha perdido la fuente de su poder y la comunión con el que le daba vida. El Espíritu Santo ya no está operando correctamente en su vida. Y anda todo triste. Anda todo deprimido. Y llega un hijo de Egipto, un impío, ¿sí o no? Un mundano. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan...? Te veo así, el impío está más gozoso, está mejor que ti. Es más listo que tú, te saca provecho en las cosas.
Ahí están los impíos. Mira, pues no que eras cristiano y que el poder, y que, ¿qué pasó contigo? Aún los impíos te quebrantaron la coronilla. La gente mundana ya no se notó que tú eras de Dios. Se enseñorearon sobre de tu vida. ¿Qué pasó? ¿No que la gloria de Dios? ¿Qué pasó con esto? No, pues ya no he ido al grupo. Pero ahí está ya el impío enseñoreándose sobre de tu vida. Tu papá te ve, se da cuenta que ya no eres el mismo. Ya tu boca no se abre para hablar la palabra porque sabes que estás seco. No puedes salvar a una persona, a tu mamá, a tu tía, nadie. Y después dice, verso 17, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿por qué te quejas? ¿Usted abandonó a Dios? ¿De qué se queja? ¿De qué le extraña lo que ha hecho? Tu misma maldad te lo hizo. No vayas a culpar a Dios en tu perversidad. Tu maldad te lo hizo. Abandonaste tú a Dios. Él te conducía por el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? La comunión con Cristo, ¿sí o no? Ese es el buen camino. Ese es el camino de bendición. Cuando estás con Dios de día y estás con Dios de noche, estás en la palabra de Dios, Dios te bendice, estás guardado santo, en los afanes, siempre buscando a Dios, yendo a Dios para todo. Dios es tu todo, tu paz, tu bendición, lo que quieres, es todo Dios para ti. Es el buen camino. Y Dios, fíjate, escucha esto, Dios, el Todopoderoso, el sublime en los cielos, se dignó bajar de sus cielos a conducirte a ti por el buen camino. Humillarse para darte un poco de asistencia de su espíritu, para estar contigo, para tener ratos de compañía contigo, para platicar contigo un ratito. Dios, el Todopoderoso, se acerca al barro, a la tierra, a lo que no lo merece, porque Dios quería tener comunión contigo. ¿Cómo le pagaste tú? Lo dejas a Él, la fuente de odio. No, tú has traicionado a Dios. Tú has insultado a Dios en una forma tremenda. Tú que has abandonado la comunión con Dios. Ha sido horrible la traición que le has hecho a Dios. Y después aquí dice en el verso 19, la sentencia de Dios en contra tuya. Tu maldad te castigará. Tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Tus rebeldías. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y en el verso 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. No querías ministrar al Señor ya. Me pesa la oración, Señor. Te la quitaste de encima. No, eso ya no. Tantas oraciones van a... No, otras cosas. Te rompiste, no. Un yugo ligero te puso el Señor. No es pesado el yugo. Nada más quiere que te disciplines y que lo ames y que lo busques. Y Él te va a bendecir en la oración. Rompiste el yugo. No me pongas eso encima, Señor. Ya me pesa mucho. Desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Palabras fuertes te dice Dios hoy en esta mañana a ti que has abandonado la comunión. ¿Por qué dice Dios al que abandonó la comunión, ramera? Por esto. Cuando Dios te redimió, cuando Dios te compró con la sangre de su Hijo Jesús, que fue muy cara, una cosa quería Dios contigo, tener comunión contigo. ¿Sí o no? Comunión, amistad, compañerismo íntimo contigo. Pero el que deja la comunión espiritual con Dios, el que deja la oración, va y busca comunión íntima con otras cosas. Tu trabajo, tu escuela, tus amigos, ¿sí? Tus diversiones, tus afanes, pero con alguien vas a pasar ese tiempo precioso y le vas a dar toda tu energía, ¿verdad que sí? Entonces Dios dice, delante de mis ojos tú eres como una ramera. Porque lo mejor de tu tiempo, la intimidad, ¿sí? De tu amor, todo, en vez de dármelo a mí, se lo vas y se lo das a otras cosas, a otras diversiones o a otras personas. A una tele se lo dan algunos, a un cine se lo dan otros, a los amigos, a los familiares se lo dan otros. En vez de dar la intimidad y el amor y lo mejor de ti al Dios que te compró por precio de sangre. Entonces Dios te dice, tú eres como una ramera. No tenías tiempo para mí, pero eso sí, te ibas y te echabas, dice, debajo de todo árbol frondoso. Para todos tenías tiempo, menos para pasar 1 o 2 horas de oración conmigo en cada día. Para tu escuela tienes tiempo,
para tu trabajo, para tus novios, para tus amigos, para tus afanes, para tus vestidos, pero no para estar con el Dios que te ha comprado por precio de sangre y que lo único que quería hacer era bendecirte tremendamente. Así es como dice el Señor en esta mañana a todos los que han perdido la comunión. Y aún atento, desde muy atrás dice, rompiste tu yugo. El que está en pecado hoy, su pecado empezó antes de hoy. El que cayó en pecado ayer, no cayó en pecado ayer, cayó en pecado el día que dejó la comunión con Dios. Ahí cayó en pecado. Nadie cae en adulterio de un día a otro, queridos. Nadie cae en mentiras de un día a otro. El hombre de Dios, la mujer verdadera de Dios, que pasa tiempo con Dios, que está llena del Espíritu Santo, un día no llega y cae en adulterio. Lo normal es que perdió su comunión un mes, 6 meses, un año, una semana, 4 días, y entonces vino la ocasión del pecado. Y entonces te preocupas y dices, caí en pecado. No, en pecado vives desde hace rato. Desde muy atrás rompiste tus ataduras. Ya no quisiste nada con el Señor Jesucristo que te podía dar vida. Ya no quisiste esa comunión. Y entonces ya estás en pecado ahorita. Muchos se dan cuenta después de 1 o 2 meses. Después de 1 o 2 meses se dan cuenta que estoy cayendo en pecado. No, en pecado estabas desde el día en que dejaste la fuente de agua viva para dedicársela a otras cosas. Todos aquí tenemos un tiempo que Dios nos ha pedido de oración. El de usted no es el mismo que el de los pastores, se lo aseguro. Pero usted, Dios le ha pedido un tiempo de oración diario. Yo no sé si es 1 hora, o 2, o hora y media, o media hora en la mañana y en la tarde, o 45. Usted lo sabrá. Pero usted sabe si ha dejado esa comunión. Aquí está la sentencia de Dios contra ti. Está escrita en la palabra de Dios. Y dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Dios bajó de los cielos a tener comunión con alguien como tú. ¿Quién eres tú para que Dios se digne a darte de su Espíritu Santo y a visitarte una mañana de oración? ¿Quién eres? ¿Qué hay de bueno en ti? ¿Qué te mereces tú? El sublime se humilló. Y tú, como si Dios fuera un limosnero, dices, hoy no tengo tiempo, Señor, porque hoy ando muy incrédula. Hoy ando muy cansado. Hoy quiero hacer otras cosas para el mundo. A ellos les voy a dar lo mejor de mí. Qué pecado más horrible. Un mandamiento, dijo el Señor, es el más grande de todos. Amarás a Dios con todo tu corazón y tu alma, con toda tu mente y todo tu ser. Si tú rompes el primer mandamiento, ya si matas, fornicas o te drogas, no nos va a extrañar, porque has dejado de amar a Dios. Un mandamiento sobre todos, hasta arriba el mayor, el principal. Amarás a Dios con todo el corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza y tu ser, con toda tu concentración, con tu inteligencia, con lo que tengas, con tus energías, muchas o pocas. Eso es el primer mandamiento. La oración es la prueba del que guarda el primer mandamiento. El que ora, guarda el primer mandamiento. Lo ama con todo lo que tiene. Si le alcanza la energía para orar 1 hora, 1 hora, ora. Si le alcanza para 1 hora y media, 1 hora y media. Pero lo ama con todo el Señor. Con su concentración, con su inteligencia, con todo lo va a amar. Si tú has roto el primer mandamiento y Dios va a mandar adúlteros y marihuanos y borrachos y amargados al infierno, que son menores mandamientos, ¿a ti no te va a mandar al infierno? ¿Contigo va a ser una excepción? Tú has hecho el peor desprecio que puedes hacer. Cristo te puso su mesa para tener compañerismo y tú has dicho, hoy estoy muy cansado, hoy tengo otra cosa que hacer, acabo de comprar una yunta, acabo de comprar un arado, acabo de comprar una hacienda, y el rey quería sentarse a bendecir tu vida como nunca había sido bendecido, y abandonaste el deber de la oración. ¿Qué se podrá hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Qué te esperará? ¿Qué te esperará? ¿Una tontería haberlo abandonado? Fue una locura, ¿verdad? Te prostituiste en pos de tus afanes, eso sí. Qué triste. Y ahora estás en pecado otra vez, seco, seca, lleno de dudas, ¿verdad? Lleno de tinieblas en tu mente, confusión, rebeldía. Ahora tu corazón se levanta en rebeldía, antes no, lo tenías controlado, ahora sientes una rebeldía que como si no la pudieras controlar. Oscuridad en tu alma, confusión. ¿Soy salvo? ¿No soy? ¿Recibí algún día el Espíritu? ¿No lo recibí? Terrible. Los beneficios que te perdiste, tremendos.
qué crecido estarías ahorita, qué bendecida estarías ahorita. Ya no. Aún los impíos te quebrantan, se ven mejores que tú. Has perdido bendición, estás seco. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera. Para todos tengo tiempo, Señor, pero para ti no. Con cualquiera paso 1 hora, Señor, pero contigo no. Con cualquiera 2 horas, pero contigo no, Señor. A cualquiera le doy lo mejor de mi día, pero a ti no, Señor. A mi esposo, a mis niños, pero a ti no, Señor. Así dice la palabra de Dios. Como ramera, prostituyéndote, cavando tus cisternas rotas que para nada te sirven hoy, ni te van a servir en el día de la condenación. Rompiendo el más importante mandamiento, ¿verdad? Pero condenando al católico. Ah, sí, el idólatra. ¿Y qué? Tú estás peor que él. Aquel es fornicario. Tú estás peor. Te burlas del católico, pero tú estás peor. Has roto el primer mandamiento. El más importante, el más santo, el más sagrado. El propósito para el cual fuiste redimido. Para tener comunión con Dios. Tus afanes. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Nunca digas que fue Dios. Dios quería darte más bendiciones que a nadie sobre la tierra. Enseñarte quién era Él, fortalecerte y usarte. Tú desperdiciaste eso. Te engañaste ahí veniendo a unas reuniones y nada más leyendo tu Biblia, pero abandonaste a Dios. Lo traicionaste a Cristo. Se dignó a venir Dios y como si fuera un limosnero le dijiste, hoy no tengo tiempo para ti, Señor. Mañana. A ver si mañana, por cierto, porque no estoy muy seguro. Como si Dios fuera un limosnero. Ya se te olvidó de dónde te sacó Dios algún día. Ya se te olvidó del barro, del estiércol, de la suciedad de donde Él te sacó. Eso sí. Pero ya no hay calor en tu corazón para Él. Pronto se te olvidó. ¿Qué se puede hacer? Has roto la santa ley de Dios y has traicionado al Cristo que te ha dado vida. Estás seco y te has perdido de muchas bendiciones. ¿Qué se puede hacer? La Escritura dice en el capítulo 3, verso 1, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntara a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Cuando una mujer abandona a su marido y se va de ramera o de adúltera por ahí, para todos tiene tiempo, para todos tiene amor, para todos tiene deleite, pero no para su marido. ¿Cuándo has visto que los maridos las reciban frecuentemente en su casa? Nunca, ¿verdad? Tal tierra está amancillada ya, ¿entiendes? Así dice la santa palabra de Dios. Está ya sucio, ya no la quiere el marido, porque huele a otro, porque ha andado con otro, porque para otro ha tenido tiempo, pero no para él. Amancillada está la tierra, dice. ¿Volverá el hombre a ella? ¿La va a ir a perseguir el hombre? ¿Has visto en Monterrey que persigan a las esposas adúlteras así para darle el 20? Después de que ha hecho para abominación la mujer. No. Pero fíjate lo que dice Dios, que no es como tú. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Tú pues has fornicado, mas vuélvete a mí, dice Jehová. No, Dios no es como tú, bendito sea su nombre. Dios no es como los varones de esta ciudad que no recibirían una mujer adúltera. No, no es como tú. Qué bueno. Qué bueno. Él sí te dice, mira, con todo lo que me has hecho, vuélvete a mí. Confiesa tus maldades. Reconoce de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Humíllate delante del Dios que te dio la vida. Vuélvete a mí, el todo misericordioso Dios, el todo bendito Dios del cielo.
No, él no es como tú. Yo sé que tú no recibirías a tu mujer, varón. Usted, esposa, estaría un año amargada si le hubieran hecho eso. Pero hay gente que ha traicionado aquí a Dios hoy. Y vea nada más el carácter precioso del Dios del cielo. Tú pues has fornicado con muchos, pero vuélvete a mí, dice Jehová tu Dios. Vuelve ahora en amistad con Él. Búscalo en tanto que hay tiempo y está cercano. No sea que te mate con el espíritu que sale de su boca y no haya para ti oportunidad nunca más. Él no es como tú eres. Él no es como el hombre es. Vuélvete a Él y Él tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Pero date cuenta de dónde has caído y qué le has hecho a ese Dios maravilloso, Cristo el bendito. Has abandonado la comunión con Él. Has perdido el primer amor. Recuérdate pues de dónde has caído. Arrepiéntete. Y si tú quieres, vuélvete a Él con todo tu corazón en esta semana, empezando hoy. Sientas lo que sientas, pase lo que pase, pienses lo que pienses, vuélvete a Él con todo tu corazón. Sientas o no la presencia, vuélvete a Dios con una decisión. La oración es una decisión. Vuélvete a Él con todo lo que tengas, con lo poquito o mucho. Todo tu ánimo, ponlo y búscalo, después de haberle pedido ahorita un sincero perdón a Dios. Y reconocer tu maldad. Empiézalo a buscar. Y así te dice el Señor que como un río se forma de muchos pequeños arroyos, así va a empezar a correr un río en tu vida, que va a empezar a ser formado de un pequeño arroyo, va a empezar a brotar una fuente poco a poco, tenue, hasta que haya un torrente de la vida del Espíritu Santo en ti. Así te dice el Señor en esta mañana. Pero no esperes magia, ni esperes emociones, sino que si tú decides buscar a ese Dios precioso, el Señor va a ser así contigo y va a tener misericordia. Y cuando te des cuenta, va a estar fluyendo un torrente de la vida de Dios en tu vida. Cada día, más y más y más y más. En aumento, en aumento y en aumento. La oración no es una emoción. La vida de oración no es un sentimiento. Es una decisión profunda que un hombre hace. La oración es una decisión. Tú decides si vas a dedicar tu vida a la oración o no. A la oración. Es una decisión seria de un hombre serio. La oración es una decisión seria de una mujer seria. Que dice, yo voy a buscar a Dios, pase lo que pase. Hoy me agarro de mi Dios, del que murió por mí en la cruz del Calvario. Lo voy a amar, sienta o no sienta, no importa nada. Yo voy a buscar diario a Dios en lo secreto. Voy a estar con Él, me voy a meter con Él, me voy a agarrar de Él, lo voy a amar a Él. Voy a estar delante de Él. Voy a pedir por otros. Voy a estar con esa fuente de agua viva. Porque a Él le agrada eso. Y porque Él me ha amado a mí. Usted en su lugar puede ponerse a cuentas con Dios. Si usted está cómodo así o si usted desea arrodillarse, esa es decisión de usted. Hable con Dios y arréglese con Dios. Y sálgase de aquí sabiendo dos cosas. Uno, que Dios perdona al que se arrepiente sinceramente. Y dos, con una decisión firme en el corazón, que Dios va a respaldar si usted ama al Señor y lo quiere buscar. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, que seas una mujer de oración, que seas un hombre, un varón conocido por tus fervientes oraciones, por tu vida espiritual, ¿sí? Por tu comunión íntima con Dios cada día. Y que el bendito Dios de los cielos suelte un río de bendiciones sobre todos aquellos que creen a su palabra el día de hoy. Todos los que creen a la palabra, que Dios les suelte ese río, que te comunique toda bendición espiritual, Dios, y que te fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para toda cosa buena y para todo propósito de su voluntad. Alabado sea el Señor Jesucristo. Que se abra la puerta de lo sobrenatural en tu vida de una vez, para que fluya el río de Dios, dando vida a aquellos que la están necesitando. Bendito y alabado sea mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en esta mañana. Bendito sea tu nombre.
Gracias porque el medio para comunicarnos tus bendiciones es la oración, Señor. El estar pegados a la fuente de agua viva, y tú nos vas a dar vida como lo has prometido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.